Buenos días, tardes o noches. En primer lugar, agradezco el apoyo a este nuevo feed que apenas inicia, como también al primero que está en emisión. Agradezco los comentarios apoyando y dando a relucir lo mucho que les gusta mi trabajo. En segundo lugar, comunicar que los capítulos ahora se subirán semanalmente, ya que me encuentro con un mejor estado de salud. Sin más que decir, los dejo con la historia. Personajes, música e imágenes, no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y autores. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete. El desempeño en el entrenamiento de Midoriya era excepcional, ya que se enfrentaba al único integrante masculino de los Wild Wild Pussycats. Cualquiera de los presentes pensaría que usaría su Kirk para poder hacerlo, en concreto, esa forma de 4 brazos, pero no era así. Con gran maestría lograba esquivar los ataques del héroe profesional, además de poder atacar con golpes muy precisos. Esto llamó la atención de sus compañeros de clase, en especial, de 3 de ellos, ambas chicas que anteriormente lo habían seguido a escondidas hace unas horas, y un chico pelirrubio con una cola, la cual era su Kirk. Él observó que la técnica de Izuku estaba muy trabajada, ya que él también practicaba artes marciales. Esto solo aumentó las sospechas de ambas chicas. Antes del desayuno, ambas se reunieron y revisaron aquellos antiguos mangas. En él se vieron dibujos de lo que al parecer era un enfrentamiento de ese pelipalmera y un ser que parecía una lagartija de color blanco y algún otro color, ya que ese manga estaba dibujado en colores blancos. Su lectura vieron que uno de esos seres portaba una armadura de color blanco, mallas y detalles dorados. Esto les recordó aquel postre de extraño nombre de aquella cafetería, y esto solo pudieron confirmarlo al leer el nombre de ese personaje, además que aquella armadura era idéntica al disfraz de héroe que usaba el peliverde en los entrenamientos de héroe, solo con variaciones de color. En estas, era de un color verde que se tornaba muy oscuro, botas del mismo color, solo que en la punta de estas el mismo color que tenían las sombreras se repetían, además de muñequeras y medias rojas, y una diadema de color rojo. Esto quería decir que Izuku sabía de este dato. El enfrentamiento del chico continuó. El peliverde dio un salto alejándose del héroe profesional, sin aviso alguno. En una de sus manos formó lo que a simple vista era una esfera brillante de tonalidades verdes. Esto llamó la atención de los más cercanos, incluyendo a ambas féminas. El grito de esfuerzo de Midoriya se dio al lanzar su ataque, el cual al hacer contacto con Tiger, quien cruzó los brazos ante el inesperado ataque, provocara una explosión, generando humo y levantando el polvo del suelo. Esto asustó a los presentes, en especial al peliverde, quien asustado se acercó a la espesa nube de polvo. Los demás también hicieron lo mismo, pero se vieron detenidos. Una inesperada onda de aire, la cual dispersó y aclaró el panorama. Se pudo ver a Tiger hincado en una rodilla, respirando pesadamente. El vapor aún salía de los brazos del hombre, denotando el nivel de ese ataque. «Me encuentro bien», dijo, haciendo que Izuku se calmara un poco y recomponiéndose poco a poco. Fueron necesarios unos minutos para que el héroe profesional tomara un descanso y poder continuar con el entrenamiento. Más y más dudas solo se plasmaban en la mente de Momo. Oye, Deku-kun, ¿qué fue eso que hiciste antes? El atardecer ya había caído y los estudiantes se encontraban cenando los alimentos que ellos mismos habían preparado. La mayoría de ellos se encontraban cansados, pero al parecer el ánimo de la amante del mochi aún era grande. La interrogante también llegó al oído del resto de sus compañeros, quienes también insistieron por una respuesta. Pues, ya les dije que mi don hace que me transforme en distintas formas, las cuales pueden usar distintas habilidades, ¿verdad? Su voz era temblorosa y algo insegura, pero empezó a formular una respuesta. Todo esto mediante este reloj que me ayuda a escoger la forma sin convertirme en una amalgama en el proceso, pero al parecer puedo usar algunas habilidades de esas formas sin acudir al uso del reloj, ni presentar algún cambio físico. La respuesta tenía cierto toque de nerviosismo en cada una de las palabras, pero sus compañeros, al saber cómo es su personalidad, no le dieron mucha importancia. Pero esto no convenció a Momo y a Hirou, pero repentinamente una interrogante más fue lanzada.
Pero esos movimientos que empleabas cuando te enfrentabas a Tiger, eran realmente increíbles, precisos y muy bien trabajados. ¿Acaso tú también practicas artes marciales? ¿En dónde aprendiste esos movimientos? Fue Masahiro Hiro quien lanzó la pregunta. Ese sí, yo también practico artes marciales. Contestó, con una sonrisa nerviosa, pero al escuchar la segunda pregunta, el nerviosismo desapareció y un gesto seguro, fue la que lo reemplazó. Alguien me enseñó. La noche una vez más había caído y las chicas se encontraban una vez más, siguiendo a Midoriya a través del bosque. Llegaron sigilosamente a la rústica cabaña, vieron cómo el peliverde se preparaba para tocar la puerta pero no lo hizo, esto las confundió e intrigó. ¿Por qué me siguieron, Yaoyorozu-san, Hiro-san? ¿No notaron cuándo fue que el peliverde desapareció de sus vistas? La voz se escuchaba cerca de ellas, instantáneamente voltearon la mirada notando que el chico se encontraba tras ellas, con una expresión nerviosa pero también, denotando dudas. El pitido de la tetera hizo que el son se acercara a apagar el fuego de la estufa. Hace unos momentos sintió la energía de Izuku, pero también junto a él, las de aquellas chicas que los espiaron la noche pasada. Por palabras del chico, ellas no eran malas personas, y eso se podía comprobar por el tipo de energía que poseían. Escuchó el sonido de la puerta abrirse, y después de unos segundos cerrarse posteriormente, salió de la pequeña cocina rumbo a la sala de estar. La casa no era muy bonita ya que fue él mismo quien la construyó con ayuda del chico peliverde quien vivía con él ya hace meses. Era rústica pero a la vez acogedora, sus suposiciones eran ciertas. En los dos únicos sillones se encontraban ambas chicas sentadas y frente a ellas un Izuku algo nervioso, que no sabía cómo iniciar conversación alguna. Observó a ambas chicas, se les eran familiares, ya las había visto antes. Tratando de recordar cruzó miradas con la joven Yaoyorozu quien al verlo ahí, sus ojos se llenaron. Buenas noches, Goku. Fue el saludo de Izuku hacia el Saiyajin quien le dirigió una mueca confusa, al parecer algunas cosas habían pasado. Ambas chicas se presentaron al Saiyajin quien al observarlas más detalladamente, logró reconocerlas. Ustedes son las chicas que compartieron aquel postre. El comentario las tomó por sorpresa, pero asintieron ante lo dicho, pero luego dirigieron la mirada hacia Izuku quien al ser observado tan seriamente por ambas féminas se puso algo nervioso. ¿Sucede algo? Fue la pregunta del Saiyajin quien al observar dicho comportamiento quiso averiguar la razón de este conflicto, pero de manera directa y sin titubear fue Kyoka quien confrontó al peliverde. Te lo preguntaré una sola vez, ¿fuiste tú quien dio la información de la academia a la Liga de Villanos? La sorpresa se plasmó en ambos varones, pero solo el miedo y nerviosismo, además de la confusión se apoderaron del Midoriya, quien retrocedió unos pasos. La indignación en Goku se pronunció pero continuó escuchando, estando atento ante cualquier movimiento de la peli violeta. Tu extraño comportamiento, el evitar hablar de tu familia, tus extrañas salidas nocturnas en este entrenamiento, esos movimientos, además de ese extraño don, ¿eres un villano infiltrado? La seria mirada de la Kyoka fulminaba a Izuku quien no hacía más que sudar, sus pupilas temblaban y las lágrimas amenazaban en emerger. Momo quien no se interpuso desde el inicio observaba el comportamiento de su amiga, no sabía qué decir, ella jamás había mostrado ese lado, ante el silencio del Midoriya quien quería defenderse, pero por los nervios y el miedo no pudo pronunciar palabra alguna. Responde la pregunta. Maldito villano. Alguien como tú jamás podrá ser un héroe, amenazó con arremeter con un golpe, pero fue detenida por un fuerte brazo. Momo estaba lista para detenerla pero ante lo sucedido, desviaron la mirada hacia el varón más alto. ¿Qué es lo que haces? ¿Acaso tú también estás involucrado en todo eso? La ira y ferocidad de esa mirada ahora eran dirigidas hacia esa persona. En ese momento a Hiro no le importó si ese chico era el personaje de ese manga o no, lo que le importaba era descubrir lo que pasaba y poner fin a todo esto, por el bien de sus compañeros de clase. Hiro, cálmate por favor. Preocupada y ya algo asustada trató de hacer que Kyoka se calmara pero fue interrumpida.
No Momo, estuvimos a punto de morir ese día, Aizawa Sensei estuvo al borde de la muerte, todo por culpa de estos malditos villanos, de un manotazo apartó el agarre del Son y se puso a la defensiva. Suficiente, ustedes no tienen idea de lo que hablan. Ya cansado de este dilema, Goku alzó la voz un poco para poder tranquilizar a la alterada chica. Que no tenemos idea, claro, es lo primero que diría un villano como ustedes. ¿Tienes idea de lo que pasamos allí? ¿Tienes idea de lo que ese ataque nos hizo? Los gritos de Kyoka fueron más fuertes, ella estaba convencida de lo que decía, mas esa ferocidad desapareció cuando del cuerpo del Saiyajin una onda de aire fue expulsada silenciando a la chica, la presión del lugar aumentó, sus cuerpos se sentían pesados, vieron los luceros de ese chico los cuales se tornaron de un color plata. No tienes el derecho de juzgarnos así, aunque seas una aspirante a héroe, lo que tienes solo son sospechas, que ya decidiste proteger a capa y espada. Ahora los roles se habían invertido y fueron ellas quienes se sintieron amedrentadas, el tono de voz era neutro y serio lo cual las impresionó, pareciera que aquel amable chico que vieron en esa cafetería desapareciera completamente. Tienes razón en algo, no sé por lo que hayan tenido que pasar en esa excursión, entiendo que pasaron por muchas experiencias desagradables, pero eso no justifica el atacar a personas que no conocen a profundidad, y en especial que no tienen nada que ver con el inicio de esa pelea. La seguridad de Hiro fue disminuyendo súbitamente, en especial cuando observaba esos iris tan únicos, que eran bellos, pero a la vez intimidantes. Dime, ¿esto es lo que hacen los héroes de hoy en día? En dado caso, la que no merece ser un héroe eres tú. Ante lo dicho hizo que la mirada de la peli violeta descendiera. Culpas a Izuku de todo esto, pero dime, ¿acaso tú eres consciente de todo lo que él tuvo que vivir? ¿Acaso te preguntaste a fondo por qué es que evita muchas cosas? ¿Acaso sabes por lo que él tuvo que pasar día a día? Él es un buen chico y no merece para nada que lo estén juzgando de esa manera cuando solo trata de cumplir su sueño, un sueño que estuvo a punto de desaparecer. La mirada de Izuku una vez más se iluminaba ante las declaraciones del Son, a pesar de que las jóvenes hacían todo esto por el resto de sus amigos, lo defendía ante las acusaciones de Hiro. Se dirigió hacia la puerta y la abrió haciéndose un lado. Les pediré que se retiren de mi casa. Momo quiso replicar, pero ante la seria mirada del Son solo pudo acatar, ayudó a su amiga a recomponerse y atravesaron la puerta, dando un suspiro cerró la entrada y se dirigió hacia el joven quien aún lo observaba sorprendido. Ellas solo se encuentran confundidas, el estrés de todo por lo que pasaron hizo que esa chica llamada Kyoka se alterara de esa manera. Colocando la mano sobre su hombro continuó. No importa lo que el resto piense, solo tú puedes hacer un cambio, a través de tus acciones, muéstrales que Izuku Midoriya es alguien digno de ser el héroe más grande. Las palabras del Son hicieron que el Midoriya recordara a alguien que desde pequeño siempre le dijo las mismas palabras, palabras que había ansiado volver a escuchar una vez más. La silueta de una mujer peliverde atravesó su mente, las lágrimas una vez más se desbordaron de sus ojos, pero estas ya no eran por un sentimiento negativo, todo lo contrario, esta vez fue por la felicidad que lo consumía. En la cocina dejé una taza de té y un plato de katsudon. Dijo mientras se dirigía hacia la puerta. ¿A dónde va Goku-san? Esto hizo que el Son se detuviera, pero le dedicara una sonrisa tranquila. Solo iré a disculparme con esas chicas y aclarar unas cosas con ellas, es todo. Dicho esto también se encaminó rumbo a la posición de ambas estudiantes del 1A. Sus pasos eran lentos, la peli violeta se encontraba caminando unos pasos más adelante de su amiga quien la miraba preocupada, esa reacción que tuvo su compañera nunca la había visto en ella desde el momento que la conoció, entendía que lo que vivieron ese día en el ataque a Luz es algo que estudiantes como ellos aún no deberían de pasar, ya que el estrés en ellos solo aumentó, pero al parecer había algo más, una razón más para que Hiro actuara de esa manera. Lamento haberlas echado de esa manera. Pero no hallé otra manera de poder calmar esa situación.
La repentina voz alarmó a ambas chicas, quienes con la vista lo localizaron observándolas sentado en la rama de un árbol. De un salto descendió de esta y aterrizó frente a ellas. Entiendo que tienes razones para haber reaccionado de esa manera, y no las juzgo, ya que lo que tuvieron que pasar ese día fue horrible. Izuku me contó todo lo que pasó cuando llegó ese día a casa. Tú no lo entiendes. Fue el reclamo de la peli violeta quien a la defensiva encaró al Saiyajin. No solo es por el ataque a la escuela. Continuó, las lágrimas amenazando en salir de sus ojos. Estuve a punto de perder lo que más quería, estuve a punto de perder a mis padres por culpa de los villanos. Dime, ¿qué tienes que decir ante eso? La sorpresa en Momo fue notoria, no sabía mucho de la vida privada de su amiga, pero el enterarse que tuvo que pasar por ello hizo que comprendiera la manera de actuar de la chica, más la expresión del chico frente a ellas no había cambiado, el silencio en el lugar ahora reinaba, las miradas de las jóvenes ahora se posaban en el chico que con los brazos cruzados también las observaba, quien dio un suspiro profundo y se alejó un poco de ellas. Tal vez no entienda muy bien tu situación, ya que jamás llegué a conocer a mis padres, pero quiero que recuerdes algo, no eres la única persona que pasó por eso. Recuerda que en este mundo hay situaciones que a veces son inevitables, hay personas que afrontaron lo mismo que tú o incluso peores situaciones, sufrimiento que marca sus corazones pero intentan salir adelante sin cambiar sus principios y sueños. Prueba de ello es Izuku, no me concierne contar lo que él tuvo que pasar antes. Ya está en él si decide contar sobre ello, pero con ello quiero decir que no estás sola en esto, son libres de volver en otra ocasión si gustan, pero por ahora creo que tienen cosas que pensar. Dicho esto rápidamente el chico dio un salto alejándose de ellas, sin dejar hablar a la Yaoyorozu, quien quiso detenerlo pero al ver que ya se había alejado, solo pudo contener sus ganas de seguir hablando con ese chico, mientras que Hirou solo descendió su mirada y continuó su camino. Esta sería una larga noche para ambas. Una vez más la mañana había llegado, y con esta, la hora de reanudar el entrenamiento. Aizawa notó que pasaba algo, específicamente, en 3 de sus alumnos, la tensión que pudo observar entre ellos a la hora del desayuno y cuando se dirigían miradas, esto por parte de ambas féminas, mientras que el Midoriya solo podía descender la mirada nervioso, y como fue de esperarse el rendimiento a la hora de entrenar de estos 3, Izuku se llevó varios golpes por parte de Tiger, quien reprendió al estudiante por desconcentrarse durante su entrenamiento. Era notoria la mirada perdida de una de ellos. Hirou, quien apenas pudo dormir un poco, tomaba un pequeño descanso, observó el cielo, recordando aún las palabras que se le fueron dirigidas hace horas. ¿Te encuentras bien? Fue Momo quien preguntó mientras tomaba asiento a su lado. Ella guardó silencio ante la interrogante, preocupando más a su amiga. Tengo que hablar con él, pronunció la peli violeta, quien observaba el rudo entrenamiento del peliverde, quien aún enfrentaba al héroe profesional. Ello intrigó a la peli negra, pero en cierta parte estaba de acuerdo. Si es así, yo te acompañaré. Las sorpresivas palabras desconcertaron a Hirou. Desde su punto de vista, ella es la única culpable de que todo ese drama se armara en casa del peliverde. No debimos de inmiscuirnos en la vida privada de Midoriya. Continuó hablando, tornando su mirada decidida. Pero aún así yo también quiero descubrir las razones de muchas cosas. El humo se levantaba al cielo oscuro, y lo que quedaba solo era el caos. Algunos alumnos se encontraban siendo atendidos, algunos con heridas en su cuerpo como también por intoxicación, esto por el don de uno de los villanos, el cual fue capturado. Lo que parecía que sería una semana de entrenamiento en aquel lugar que se consideraba seguro, había sido cambiado. Una vez más los villanos habían hecho un ataque. La impotencia de los héroes profesionales era evidente. Una de sus compañeras había desaparecido, como también uno de los estudiantes que estaban bajo su cuidado. Las integrantes restantes del equipo de héroes dueño del lugar del campamento se encontraban hablando con la policía.
Los alumnos solo observaban el panorama caótico, algunos se encontraban vendados y con algunos parches que ayudaban a cerrar y sanar sus heridas. Fue inevitable el enfrentar a los villanos que iniciaron el ataque, algunos se encontraban preocupados por Izuku, quien se encontraba lastimado con rasguños y heridas. Pero él pidió que no lo atendieran y priorizaran a aquellos que se encontraban en peores estados. El sonido del reloj fue audible para todos, esto dio señal para que Midoriya lo activara, rotando el disco, pasó de silueta en silueta, hasta que encontró la que quería. El brillo verde cegó a los que se encontraban más cerca de él, era una forma que no vieron hasta el momento, era la silueta de una planta humanoide con un ojo en el medio de la cara, 5 patas parecidas a una enredadera, 4 dedos largos en las manos, solapas en forma de trampa para moscas con dientes que cubren su cabeza. Curiosos observaron cómo las partes de color morado y heridas empezaban a sanar poco a poco, regenerándose por completo. Ya terminado el proceso, presionó el dial del reloj que se encontraba en su pecho, y una vez más volvió a su forma normal. Impresionados, tanto como alumnos y maestro observaron cómo aquellas heridas que anteriormente presentaba habían desaparecido por completo. Inmediatamente, Uraraka empezó a hacer preguntas sobre aquello que Kyoka y Momo vieron lo sucedido. Al parecer el chico siempre tenía un as bajo la manga. Por parte de Mandalay se enteraron que el peliverde se había enfrentado a un villano de alto calibre, rescatando al pequeño Kota, pero la noticia de la desaparición de un maestro y uno de sus compañeros los tomó por sorpresa. Algunos se encontraban hablando de lo sucedido, pero todo eso fue cortado de golpe. Inesperadamente una figura cayó frente a los presentes, algunos héroes y los policías reconocieron esa ropa, como también la máscara que portaba. Los ojos de Momo brillaron con su aparición. Desde aquella vez hace años, no lo volvió a ver en persona. Se pusieron en guardia, los héroes dispuestos a atacar y los oficiales desenfundaron sus armas dispuestos a abrir fuego con la orden de su capitán, mas lo que vieron hizo que la esperanza naciera una vez más. La gabardina que lo cubría se abrió, dejándose caer. Lograron ver lo que en su interior ocultaba. Al instante los héroes integrantes del grupo felino corrieron a su posición, preocupadas ya que era su compañera desaparecida, quien en brazos de aquel vigilante se encontraba. Cuando Tiger la recibió, notó que las heridas que ella tenía fueron tratadas, además de notar que ella no mostraba algún gesto de dolor o miedo en su rostro, solo una sonrisa que denotaba tranquilidad. Pude interceptar al sujeto que intentaba llevársela, pero logró escapar. La distorsionada voz comentó a los héroes, quienes conmocionados lo observaron. También pude intervenir a tiempo a aquel villano de los enormes músculos, antes que lastimara de gravedad a aquel chico, dijo señalando a Izuku. El villano se encuentra inconsciente, pero creo que pudo escapar con ayuda. Continuó, esto mientras empezaba a vestir su gabardina. Por lo que pude escuchar, uno de sus alumnos está desaparecido, ¿verdad? Volteó a mirarlos una vez más, dejando notar los detalles de aquella máscara. Llevaban los toques dorados y los colores rosados marcados en delicados patrones. Intentaré localizarlo y traerlo de vuelta. Con esto último, dejando el suelo en el que se encontraba de pie algo destrozado, empezó a alejarse por los cielos. El pasar de las horas fue inevitable y para Momo solo la preocupación aumentaba. Toda esta situación era alarmante. Inevitablemente fueron trasladados a un hospital para tratar más a profundidad las lesiones que los alumnos presentaban, en especial aquellos que sufrían intoxicación por el gas venenoso. Los padres de cada uno de los estudiantes del 1 llegaban a recogerlos para poder volver a casa, pero de todos solo uno se quedó en el lugar. Ella tenía la ubicación del escondite de esos villanos, ya que pudo implantar un localizador a un gnomo que la atacó a ella y a un alumno del 1B. Intentó comunicar esto a sus compañeros de clase, pero estos solo le recomendaron dar esta información a las autoridades y a los héroes. Ella, algo decepcionada, solo pudo hacer lo pedido. Se encontraba en búsqueda de su maestro, pero no lo pudo encontrar por ningún lado. Midoriya notó como aquel peliverde se dirigía hacia el ascensor,
Se notaba nervioso y apresurado debido que pequeñas gotas de sudor se hacían presentes en su frente además de sujetar su teléfono plegable con fuerza. Recordó las acusaciones de Hiro hacia el peliverde, no evitó recordar las situaciones de peligro que sufrieron, las heridas y sangre derramadas durante estas mismas, no evitó sospechar de Midoriya, guiada por su curiosidad se vio obligada a obtener respuestas, notó que el ascensor se dirigía hasta el último piso del edificio, específicamente la azotea. Un plan empezaba a formarse en su mente. Ya estoy aquí. Midoriya pronunció al asegurarse que ninguna persona lo había seguido. Inesperadamente frente a él una figura descendió, aquella gabardina se meció con la brisa nocturna, que era un poco más fuerte a esa altura. La máscara que portaba aquella persona dejó notar los mismos rasgos que anteriormente sus compañeros notaron cuando rescató a una de las integrantes del equipo de héroes que los guiaban durante el campamento. Parece que nadie te ha seguido, Izuku. La distorsionada voz se escuchó una vez más. Así es. Dijo el Midoriya asegurándose una vez más de que no haya algún polizón. Era cierto que ninguna persona se encontraba allí, pero no notaron una pequeña figura, que se encontraba escondida tras el marco de la puerta que se encontraba detrás de ellos. Era un pequeño coche de control remoto, la parte superior de este fue reemplazado por una cámara y un micrófono. La Yaoyorozu se las había ingeniado para poder escuchar y ver lo que haría el peliverde, ya antes las habían descubierto a ella y a Hiro cuando lo siguieron hasta aquella cabaña que seguramente era el hogar del peliverde. No entendió cómo pudo hacer tal cosa ya que se aseguraron de no hacer ningún ruido o delatarse accidentalmente. Esta vez decidió no correr el mismo riesgo. Ella no esperó que el peliverde se encontrara con aquel vigilante que anhelaba volver a ver. Necesito que me cuentes más a detalle lo que pasó. Cuando llamaste hace rato, solo entendí que los atacaron por la manera en que hablabas. Momo no se esperó aquello, entonces el peliverde siempre tuvo conexión con esta persona. Las palabras de Hiro empezaban a cobrar sentido en su mente. Midoriya siempre fue el traidor. Ya localicé a tu amigo, necesito que me hables sobre esos villanos y sus poderes, además de que por el teléfono dijiste que lograste sacar algo de información sobre el autor de todo esto, para no cometer algún error. Con esto último dicho, empezó a retirarse la máscara y aquella capucha que escondían sus rasgos faciales. Finalmente, Momo pudo confirmarlo, finalmente pudo conocer la identidad de aquel vigilante que admiraba a escondidas, pues no era nada más ni nada menos que aquel mismo camarero que la atendió en aquel café y el mismo chico que vivía en aquella cabaña junto al peliverde y se plasmaba en ese manga. Fin de capítulo.